Buen día a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a una entrevista más en El Sol de Puebla. Mi nombre es Daniel Cortés, soy reportero de esta casa editorial. El día de hoy estoy acompañado del ingeniero Alberto Jiménez Merino, un colaborador también de este periódico, pero sobre todo alguien que ha trabajado, digamos, bastante cercano a lo que ocurre en las cuestiones del campo poblano y respecto a la condición ecológica. Ingeniero, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Daniel. Gusto. Ingeniero, quiero hablar de un tema que es preocupante para el Estado, es el tema de la sequía. Parece que se está volviendo más normal esta cuestión. No sé cómo ve usted, cómo ve este panorama, es alarmante, debemos preocuparnos de más, debemos normalizar sobre todo la sequía. ¿Cómo ve esta situación, ingeniero? Sí, la sequía, el calor, la ola de calor que estamos viviendo, son las noticias más socorridas, más comunes que vemos a diario en los últimos meses. La sequía es un problema mundial. La ONU ha estimado que en los últimos 23 años, a partir del año 2000, la sequía se ha incrementado 29%. Esto significa que ha dejado de llover casi un 30% en estos últimos 23 años. Eso, la disminución de la lluvia, combinado con la falta de cultura de manejo del agua, con el exceso en el aprovechamiento de recursos naturales, prácticas productivas que deterioran los recursos naturales, ha complicado más la pérdida de manantiales, la pérdida de las fuentes de agua, y eso es lo que hoy nos tiene preocupados. Ingeniero, muchas gracias. Me gustaría preguntarle directamente, en los recorridos que hemos hecho nos damos cuenta, sobre todo también con percepciones de colegas suyos y especialistas, que mucho tiene que ver la distribución que se hace del líquido, que está la mala gestión quizá que se pueda estar realizando del líquido. ¿Cómo ve usted en ese sentido? Mucha gente nos dice que no es sequía, es saqueo. ¿Qué tanto tiene que ver la distribución del servicio en esta cuestión? Sí, allí en la distribución y en la conducción del agua tenemos problemas, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Se estima que en el riego agrícola, por ejemplo, se pierde entre conducción y entre exceso de agua que se aplica a los cultivos cerca de un 50% al menos, pero puede llegar a mayores porcentajes. En las zonas urbanas, en la distribución, por fugas, por mal manejo del agua, también se estima entre un 40 y un 50%. Sí hay un problema de conducción, sí hay un problema de distribución, de manejo, y todo ello pues requiere tecnificación, requiere resolverlo. Gracias, ingeniero. Hace un momento hablábamos que la sequía está como muy focalizada, sobre todo en la Mixteca, hablábamos hace un rato. Ahora la vemos también muy aguda en lo que es la Sierra Norte. ¿Cómo se ha transformado el mapa de sequía en el estado de Puebla? Digamos, ahorita está casi 100% del estado en algún nivel de sequía. ¿Cómo se ha transformado en ese sentido la cuestión de la sequía en el estado de Puebla? Sí, la sequía es un problema mundial, es un problema general del país, obviamente de nuestro estado, y se resiente más en la Mixteca porque la formación geológica, las capas sólidas que hay abajo, no permiten que cuando llueve se acumule el agua. Llueve y se escurre hacia barrancas, hacia ríos, en este caso el río Mixteco. No hay manera de que se quede, pero aparte hemos agravado ese problema porque se ha quitado la vegetación, se ha deforestado, no hay suficientes obras de captación, y todo ello hace que en la Mixteca parezca que el problema es mucho más serio, pero llueven 600, 650 milímetros cada año, al igual casi que la parte central, pero allá la formación geológica hace que se pierda más rápido el agua y por ello se resiente más, y pareciera como que allá, y en realidad, bueno, se ve y se nota una mayor falta de agua por esa razón. Ingeniero, preguntarle ahora sobre la reconversión del campo. Vemos que es casi inminente que deba existir un cambio
en los cultivos, también la cuestión de los monocultivos quizá deben desaparecer. ¿Cómo ve usted hacia dónde tendría que estar encaminada la política pública agrícola en el Estado para años venideros? ¿Qué cuestiones o qué, por ejemplo, también qué hortalizas dejarían ya de sembrarse en el Estado? Sobre todo el maíz, que demanda mucha agua, por ejemplo. ¿Cómo ve esa cuestión, ingeniero? Sí, por un lado son las prácticas que nos permitan recargar los acuíferos, recuperarlos, y para ello no hay acción más efectiva que la reforestación, que aunque es lenta, aunque es a mediano plazo, pero eso es lo más efectivo y lo más importante para retener el agua en la parte alta de los montes, de los cerros, y que de esa forma puedan alimentar los acuíferos. Adicionalmente, y dado la degradación forestal que tenemos, las acciones más inmediatas para el abasto de agua son la captación de la lluvia, la captación de construcción, la captación en construcciones, la captación en instalaciones como invernaderos, mercados, naves industriales, para dotar de agua de manera directa. Y en el campo, a través de represas, a través de jagüeyes, a través de obras en donde se capte el agua, se puede abastecer de manera directa tanto a las actividades productivas y hasta la misma población, y la recarga artificial de los acuíferos. Hoy algo que creo que puede y debe hacerse de inmediato es captar el agua, abastecer, pero también pensando en cómo se va a recargar el pozo, cómo se va a recargar el manantial, de tal manera que podamos recuperar los niveles de agua. En cuanto a cultivos, siempre se ha recomendado que se hagan cultivos que no necesiten tanta agua, por eso el agave mezcalero, por eso algunas otras especies como cactáceas, pitayos, algunas otras plantas que ocupan menos agua se van adoptando hoy con mayor intensidad. Pero también las técnicas de cultivo, y ahí podría mencionar dos. Una, la agricultura de conservación, aquella agricultura en donde solo se rotura la tierra, se deja los residuos agrícolas sobre la tierra para evitar la evaporación. Con ello también se fertilizan los siguientes cultivos, porque la materia orgánica es la fuente de nutrientes, y el roturar la tierra, el dejarle materia orgánica, aumenta su capacidad de retención de lluvia. Hay datos en España que hablan de casi 163,000 litros por hectárea, solo por incrementar el 1% de materia orgánica en los suelos, que por cierto, en México la mayoría están por abajo del 1%, debiendo estar en forma ideal cerca del 5%. Y por el otro lado, la otra opción son las áreas de riego. En las áreas de riego, la tecnificación hoy es inaplazable. El poner sistemas como la aspersión, como el goteo, que focalizan la aplicación del agua más directo a los cultivos, y no el método tradicional de inundar los surcos, de inundar las melgas, de ahogar casi los cultivos. Esas prácticas tienen que derivarse con el apoyo de gobiernos, tienen que ser parte de la política pública, deben contar con presupuestos, y esos ahorros esos ahorros de agua permitirían además elevar la productividad y garantizar algún volumen para atender las necesidades de los centros de población. Ingeniero, muchas gracias. Y antes de pasar a otras acciones que quisiera que enlistara con nuestra audiencia, para no abandonar rápido el tema del campo, esta tecnificación que usted nos propone es, como bien dice usted, es necesaria, es urgente, pero ¿por qué hay cierta resistencia o por qué todavía no podemos transitar hacia esos modelos? ¿Ve usted alguna resistencia de productores? ¿Ve más bien que las políticas todavía no se han reforzado lo suficiente? ¿Qué se necesita para que el campo poblano adopte esta tecnificación que nos propone, ingeniero? Creo que habría dos razones. Una, la parte educativa, formativa. No les estamos enseñando a los niños cómo cuidar el agua, cómo cuidar el ambiente, la vegetación, la fauna, los peces, de manera suficiente, y es una crítica que he venido haciendo como profesor, como investigador. Algo nos está faltando en el sistema educativo. Los principales problemas socioeconómicos y ambientales no están dentro de las currículas escolares. Y, por el otro lado, tampoco hay políticas
tampoco hay políticas públicas que estén hoy atendiendo el problema del agua, el problema del medio ambiente. Se han recortado los presupuestos y por eso, por ejemplo, en el riego no se ha avanzado, porque el riego implica tecnificar una hectárea hoy entre 30 y 40 mil pesos. Necesitamos que el gobierno le ponga por lo menos el 50%, porque la gente no tiene, porque la gente, los productores difícilmente lo van a poder hacer. Entonces, cuando se han aplicado estas políticas de apoyo a la tecnificación del riego, se ha avanzado. Y eso nos ha permitido pues conservar mejor el agua, aprovecharla mejor. La parte educativa y la parte de la política pública creo que tienen mucha tarea para poder atender estos problemas. Justamente preguntarle cuál es la mejor tecnificación del riego. Entiendo que, por ejemplo, la del goteo es muy efectiva, quizá de las más fáciles o más sencillas de aplicar. ¿Cómo ve usted esa cuestión? Sí, fíjate que hay diferentes 4 o 5 métodos, pero el que más se ha ido adoptando para cultivos de alta densidad, para cultivos como las hortalizas, es el goteo. Pero te puedo mencionar que la aspersión, la lluvia artificial para grandes superficies también tiene sus beneficios importantes. Hay otros que dosifican el agua a nivel de cada surco, por ejemplo, o incluso hoy ya hay el cultivo directamente en el agua, en donde las plantas tienen sus raíces en el agua, que se aplica ya a muchas hortalizas, en donde puedes aprovechar el agua 3 o 4 veces y con pérdidas menores. A nivel de la agricultura intensiva, creo que es el goteo definitivamente por el que la gente está optando. Gracias, ingeniero. Preguntarle rápido, hablamos de la cuestión del campo, pero sé que usted también tiene otras alternativas para la sociedad en general, para atender el tema de la sequía desde lo individual. ¿Qué nos corresponde a cada quien? Hablamos un poco de lo que le corresponde al Estado en términos de políticas públicas, pero a la gente de a pie, digamos, ¿cómo propone usted esa concientización de la gente, digamos? Sí, creo que la concientización más importante que tendríamos que estar trabajando es la educativa, desde la primaria, quizá un poquito más antes, pero por lo menos desde la primaria, para que los futuros ciudadanos tengan un conocimiento pleno de cómo manejar, de cómo aprovechar racionalmente los recursos naturales, cosa que a estas generaciones no se les dio. Entonces es la educación, los contenidos educativos, pero también la capacitación para los adultos. Por eso hace unos años, pensando en esto que me preguntas, Daniel, escribimos el libro Agua para el Desarrollo, que pretendía orientar a la gente y que yo digo que solamente mi mamá lo leyó porque pues no vemos que lo hayan adoptado con mayor interés. Y después ese libro lo convertimos en el Manual Básico de Cultura del Agua. Los dos son documentos públicos, están a la mano, al alcance de todo el mundo. Y creo que entonces entre la educación, educación para los jóvenes, para los niños y jóvenes, y la capacitación para los adultos, es en donde tendríamos que partir para poder resolver los problemas. Y luego la política pública. Pero si no se lo enseñaste de niño, no lo van a aplicar de grandes. Ingeniero, menciona algo importante, la cuestión del desinterés. ¿Ve usted una crisis, digamos, de interés por estos temas ambientales? ¿Y a qué le atribuye ese desinterés? Si al final pues, todos vivimos acá y todos participamos en deteriorar los recursos, ¿por qué ve ese desinterés, ingeniero? A veces es desconocimiento, a veces es desinterés, a veces es negación, pero por ejemplo en la política pública ha predominado aquello que es visible, aquello que todo mundo puede ver, y cosas como el drenaje o el tratamiento de las aguas que están enterrados o que simplemente no se lucen, no se atienden. Y por otro lado, siendo también conscientes y sinceros, hay muchas necesidades, muchísimas necesidades. Entonces empiezan a definir las problemáticas, la atención de las problemáticas, y al final se van quedando las más importantes, como el caso del agua. Y por ello entonces pues echamos banquetas y hacemos carreteras y hacemos puentes, pero se nos olvidó que había que invertir en el agua, y creo que ahí es en donde al momento de que se combina una disminución de lluvias, una disminución de los volúmenes en los manantiales,
pues como no habíamos invertido, lo resentimos más. Ingeniero, la temperatura está creciendo aceleradamente, hablo de la temperatura promedio nacional, los glaciares se están extinguiendo, el último glaciar de México ya tiene fecha de caducidad, estamos hablando de antes de 2030, el glaciar del Pico de Orizaba, la temperatura crece. ¿Qué tanto tenemos tiempo de, a lo mejor ya no de revertir, pero sí de atender la problemática? ¿Cómo ve usted el futuro, digamos, en las cuestiones ambientales, contemplando la tendencia que hemos llevado hasta el momento? Los expertos dicen que estamos en el límite, de hacer algo para no seguir viendo los deterioros que me estás mencionando. De tal manera que sí es muy urgente, y hoy que estamos en procesos electorales, pues yo me imaginaría a los candidatos abanderando este tipo de causas, este tipo de preocupaciones de la gente. Sí, la seguridad es muy importante, es básica, otras necesidades, pero sin agua no hay vida, sin agua no hay ninguna actividad del ser humano. Creo que tendríamos que fortalecer y darle más prioridad a temas como el agua, como el medio ambiente, la salud obviamente, pero creo que ya vamos contra el tiempo y hay que acelerar, hay que simplemente decidir acciones. Nunca antes tuvo tanto peso el tema ambiental como lo va a tener en estas elecciones de 2024, ¿o cómo lo ve, ingeniero? Creo que nunca se había vivido una situación tan intensa como esta. Las presas han captado menos, están muy por abajo de los niveles históricos, los pozos, los manantiales se han secado, tenemos menos vegetación. Creo que ninguna elección había tenido una situación tan crítica en el ambiente como la que estamos viviendo hoy, y por ello creo que puede haber un cambio importante, gane quien gane. Siento que estas necesidades y problemas no tienen ideología, no tienen color, son universales y son una prioridad para la sociedad. Gracias, ingeniero. Antes de irnos, preguntarle, yo sé que usted ha seguido muy de cerca el tema del río Mixteco, nuestra audiencia también, y sabemos que allá en la zona de la Mixteca Baja usted también ha estado presente. ¿Cómo ve este tema? ¿Cómo ve el tema también de la presa? ¿Qué tanto tiene que ver? ¿Cómo ve en general este tema tan dramático del río Mixteco? Sí, yo crecí a la orilla del río Mixteco, nací y crecí, pesqué, bebí agua, nadé. De ahí regaron mis padres para producir cultivos, y por ello estamos tan apegados al río, que me parece que es la fuente de riqueza de 5 municipios: Zacatlán, Tecomatlán, Axutla, Tehuitzingo, Chiautla de Tapia, Piaxtla, la comunidad de Progreso, que es muy importante, 18 comunidades, y lo que vimos en el río fue la manifestación de todo lo que hemos platicado antes. Ya no hay vegetación, no se retiene el agua, además la geología de la tierra no lo permite porque no retiene. Segundo, prácticas productivas, pesca excesiva, por hablar también de otro impacto, pero ganado pastoreando en los montes, erosión de la tierra, y al momento de que hay menos lluvias y la práctica productiva era inapropiada, se evidenció más, nuestros errores se vieron mucho más, y eso aplica para todas las otras regiones. En algún momento, Oaxaca, una comunidad de Oaxaca, Tamazola, hicieron un trámite y se les autorizó una presa derivadora sin obstruir el río. Debiera ser la autorización, así son las derivadoras. Pero bueno, pues va acabando el agua y pues le metieron a hacerla, atajar completamente. Es una práctica inapropiada que tiene que atender la autoridad, en este caso la Comisión Nacional del Agua, es su responsabilidad para que no haya conflicto social. En tiempos normales se autorizó, no había problema, pero en tiempos críticos pues, se ve que alguien se está agandallando, que alguien se está quedando con el agua. Yo confío en que estas autoridades, el gobernador Sergio Salomón ha tenido ahí una intervención cercana, y creo que tendría que dejarse resuelto ese problema del río Mixteco, y las futuras autoridades tendrán también que meterle mano a fin de que se garantice el derecho al agua para todos los mexicanos. Pero es producto de la disminución de lluvias, acciones de aprovechamiento en la parte alta del río y prácticas productivas
que igualmente, como lo hemos planteado para otras regiones, están impactando en la captación del agua para alimentar las corrientes. Pero los ríos se han bajado en todo el país, los pozos, los manantiales, como ya dijimos, las presas captan menos porque hay menos lluvia. Oye, entonces sí hubo una omisión desde la Conagua en el estado de Oaxaca, por lo que nos cuenta. Pues no tanto, no una omisión, sino el problema está que al momento de que se autoriza la derivación, y aquí nosotros tenemos derivadoras también en el río Nejapa hacia Izúcar de Matamoros, debe seguir permaneciendo el paso de corriente, debe seguir pasando para los de abajo. Aquí, como ya se estaba acabando el agua, le cerraron. Esa es la parte que la autoridad tiene que vigilar. Es una omisión. Pero no debería estar pasando, si es una omisión, ¿no? Sí, no debería estar pasando, no debería estarse garantizando para unos y dejando sin agua a otros. Eso es una omisión que debe atenderse y yo confío en la autoridad estatal, en el gobernador Sergio Salomón, para que se haga ante la Comisión Nacional del Agua lo correspondiente y nuestras 18 comunidades de nuestros 5 municipios puedan tener su agua en iguales circunstancias. Si hay poca, pues una poca para todos. No pueden tener unos y otros no. Perfecto, entonces, pero al final digo, sí es una irregularidad, pero por parte de la autoridad federal en ese sentido, ¿no? Sí, pero sí. No se trata de andar echando culpas, pero bueno, quien tiene la responsabilidad es la autoridad federal. Yo estuve en la Comisión Nacional del Agua Puebla y siempre estuvimos atentos a cualquier problema. La primera acción, lo más importante para un funcionario es, hay que ir a ver el problema. Hay que ver qué está pasando y qué propone la gente y cómo podemos llegar al acuerdo, a un acuerdo general que beneficie a todos. Perfecto, bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Yo de verdad le agradezco al ingeniero Alberto Jiménez Merino, siempre una fuente confiable y siempre dispuesta de nuestras investigaciones. Por supuesto, un colaborador muy importante en nuestro periódico. Le agradezco en verdad, ingeniero, por estar con nosotros hoy y hablar sobre esta problemática que tanto urge generar concientización en nuestra sociedad. Gracias, Daniel, y felicidades por estos 80 años del Sol de Puebla que han marcado tendencia. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días.